En este video vamos a hacer un análisis por qué es tan caro el seguro del SOAT, posibles soluciones para bajar el precio y por qué no se está consiguiendo este seguro en ningún lado. Primero vamos a hacer un análisis de los factores que afectan el precio del seguro. Es importante primero ver el análisis para que ustedes también puedan opinar y puedan hacer también sus propios análisis. Primer factor. El primer factor que está ocurriendo, no ahorita, sino hace muchos años, es que algunas IPS están cobrando costos excesivos a las aseguradoras. Resulta que llega un paciente con un accidente de tránsito leve, la IPS lo atiende, pero el cobro que le emiten a la aseguradora va con sobrecostos o simplemente era un accidente que no era un accidente de tránsito, era un accidente común. Pero como es rentable para la IPS cobrarle a la aseguradora, porque más adelante lo vamos a ver, entonces recibe el paciente, eleva la facturación y cobra a la aseguradora. Ese es un factor que está afectando como tal el precio del SOAT. ¿Y a quién nos afecta? A nosotros, a los del pueblo, a los que tenemos que estar comprando el SOAT cada año. ¿Cuáles serían las posibles soluciones para controlar ese tema? ¿Cuáles creen ustedes? Escríbanlas. Yo aquí les traigo algunas soluciones. Por ejemplo, primero, las aseguradoras deberían tener la posibilidad de ir a hacer una auditoría de lo que le están cobrando. Por ejemplo, si a usted le llega una factura de algún servicio, usted tiene el derecho de preguntar ¿qué es lo que me están cobrando? Vea, me están cobrando este servicio. Eso mismo deberían tener las aseguradoras, pero no lo tienen. Es decir, no hay una legislación que le facilite a una aseguradora irle a hacer una auditoría o preguntar por qué me están facturando esto como IPS. Esa sería una solución. Hay otra solución y es también que el Ministerio de Salud realice esas auditorías o cierre esa brecha, porque esto no es una situación que se está viendo en este momento. Se está viendo esta situación desde hace muchos años y el Ministerio de Salud y de Protección Social no ha hecho nada, al respecto. Es decir, no hay una legislación que permita que la aseguradora le pueda preguntar a la IPS por qué razón me facturó eso. Es decir, no tiene la oportunidad de ir y hacer una valoración o un peritaje del paciente que llegó a su institución de salud, prestadora de salud, es decir, que le tiene que recibir la factura y pagar. Más adelante vamos a hablarlo del tema del pago. ¿Listo? Ese es el primer factor. Escriban a ver en la caja de comentarios qué opinan ustedes, cuál sería otra solución al respecto de eso. Listo. Vamos con la segunda. Resulta que las IPS no están reportando a las aseguradoras que llegó un paciente originado de un accidente de tránsito. Y resulta que existe un decreto, que es el decreto 056 del 2015. Ahí en el artículo 43 dice que toda IPS tiene que reportar un accidente de tránsito dentro de las 24 horas a la respectiva aseguradora y no lo están haciendo. ¿Por qué creen ustedes que no lo hacen? Porque no les conviene. Si yo como IPS no llamo a la aseguradora, pues la aseguradora no va a poder venir a verificar si realmente ese paciente vino por un accidente de tránsito. Actualmente, la mayoría, algunas IPS, no están haciendo este reporte dentro de las 24 horas. Saquen sus propios análisis. ¿Por qué será que no llaman a la aseguradora a avisar de que llegó un paciente derivado de un accidente de tránsito? Entonces, ¿eso qué sucede? La aseguradora no alcanza a reaccionar y cuando ya recibe la factura de cobro por parte de la IPS. ¿Cuál sería la solución? La solución sería que el gobierno haga cumplir lo que dice en el decreto 056 del 2015, donde dice que las IPS deben reportar eso dentro de las 24 horas. Y lo otro también, que exista un sistema de comunicación centralizada para que las IPS logren en un solo mecanismo reportar dentro de las 24 horas tanto a la aseguradora como al FOSIGA. Esa sería una solución y así se controla
la aseguradora alcanza a enviar como una verificación de cuando llegue un reporte de accidente emitido por una IPS. Sería algo muy parecido a cuando pasa un accidente de trabajo. Toda empresa tiene un reporte máximo de 2 días para reportar el accidente y lo envían a una entidad de salud. Algo muy similar, pero esto controlaría a cerrar, digamos, esa brecha y además hacer cumplir como ese decreto que actualmente las IPS no están cumpliendo. Tercer factor, resulta que existen negocios entre algunas IPS y algunas empresas de ambulancias. ¿En qué consiste ese negocio? Que la IPS ya sabe que le puede cobrar más plata a la aseguradora. Entonces, ¿qué hacen las IPS? Algunas IPS, ¿no? ¿Qué hacen? Hacen convenios con algunas empresas de ambulancias para que le traigan todos los pacientes que encuentren por SOAT. Y yo le regalo como IPS, yo le paso una comisión. Para la persona de la ambulancia que de pronto está pagando su vehículo, que tiene que pagar esos gastos operacionales, es bueno. Dice, no, yo llevo a donde me den comisión. ¿Qué sucede? Resulta que un paciente tiene un accidente de tránsito en X calle y llegan enseguida varias ambulancias. La persona que está dentro de la ambulancia, que es un profesional de salud, va y hace una valoración médica. Y esa valoración médica inicial, dependiendo de esa valoración, debe llevarlo al hospital más cercano. Eso es obligatorio de la ambulancia. Pero ¿qué sucede en la vida real? No importa la valoración médica que hagan. Lo van a llevar a la clínica, a la IPS, donde tienen el convenio, donde le pagan la comisión. Es decir, pueden encontrar el hospital que tiene toda la facultad para atender a esa persona, pero si ese no da comisión, yo como persona de ambulancia lo llevo más lejos a donde sí realmente me estén pagando la comisión y tampoco sin importar que en ese hospital tenga la capacidad técnica para atender al paciente que yo llevo. Pongo un ejemplo, hubo el accidente, tuvo fractura de cráneo, por ejemplo, tengo en la esquina a la clínica que tiene toda la facultad para atender ese paciente con fractura de cráneo, yo aquí poniendo cualquier ejemplo, y el de la ambulancia, ¿qué hace? No importa la valoración que él tenga, el paciente, sino lo que importa es dónde me pagan comisión. Entonces no lo va a llevar a la clínica de la esquina que tiene la capacidad y está la más cercana, sino la va a llevar a la más lejana a donde le estén pagando la comisión. ¿Qué sucede ahí? Prima la comisión frente a la verdadera valoración médica o estado real del paciente. Entonces, ¿qué sucede? Que todas las lesiones por accidentes de tránsito llegan a las IPS que ya tienen estructurado ese fraude. Por eso se crece el costo del SOAT, porque al final, cuando se miren los indicadores, se va a ver una siniestralidad muy alta y también como las consecuencias de esa siniestralidad también muy alta, es decir, los costos de esa siniestralidad muy alta, por ese fraude que están realizando algunas IPS. ¿Cuál sería la posible solución a este problema? Quiero que escriban en la caja de comentarios cuál creen ustedes que podría ser una solución para este tema de ese negocio entre las ambulancias y algunas IPS y algunas empresas de ambulancias. Yo aquí traigo una, y es que el Ministerio de Salud debería controlar eso, debería controlar cómo o sectorizar para que las ambulancias lleven el paciente a las clínicas o a las IPS más cercanas. Debe primar la valoración del paciente, más no que le estén pagando la comisión. Por eso es que es tan importante que el Ministerio de Salud acá intervenga y haga unas auditorías contables de por qué le están pagando tal factura a esta compañía de ambulancias. El Ministerio de Salud debe estar haciendo unos controles más estrictos porque esto es una brecha a luz pública. Muchas personas ya lo saben. Entonces, por eso el ministerio debería actuar. Entonces, fíjese que no es solamente la solución que dijo el ministro de Transporte hace unos días, que es subir el precio del SOAT. No,
Aquí debe intervenir también otras entidades en donde deben controlar esas brechas que nos están afectando a todos. Cuarto problema. Resulta que las compañías de seguros son un pagador expedito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él está obligado, de acuerdo con el Código del Comercio, a pagarle a las IPS como compañía de seguros dentro de los 30 días. Entonces eso se convierte un flujo de caja para las IPS muy bueno. Por eso es que las IPS también se autoprograman y cuando llega un paciente, no, metámoslo por SOAT. Así incluso ni siquiera la persona lo quiera hacer. ¿Por qué hacen eso? Pues porque tienen un flujo de caja. Estoy hablando de algunas IPS que tienen este comportamiento que realmente nos está afectando a todos. Y es un comportamiento que ya ha sido identificado y no se ve ningún tipo de control. La solución siempre es suban el precio del SOAT y cóbrenlo como sea, con fotomulta, con lo que sea. Entonces fíjese que si yo tengo una IPS, yo soy el dueño de una IPS y sé que me van a pagar a los 30 días, entonces metamos todo o sea, es un flujo de caja muy bueno para el negocio de la IPS. ¿Cuál sería la posible solución? Bueno, resulta que, bueno, está bien que se le pague a la IPS dentro de los 30 días, pero aquí vuelve y juega que ellos tengan la oportunidad, es decir, las empresas aseguradoras, de ir a enviar un peritaje para saber el estado de salud y que le cobren realmente lo que el paciente requiera. Voy a poner un ejemplo. Si usted se estrella con un carro y lo tiene asegurado, usted lo lleva al taller y automáticamente el dueño del carro llama a la aseguradora. Y allá en el taller, la aseguradora envía un abogado y hacen un peritaje de los daños y hacen el arreglo. El taller le cobra a la aseguradora. Sería algo muy parecido. Que desde nosotros, cuando lleguemos a activar SOAT, exista como un tema, un procedimiento o una ley o algo que usted llame y active su SOAT y vayan y le hagan la valoración. ¿Les ha gustado el contenido de este video? El análisis, hagan sus propios análisis. Vea que no solamente es la corrupción, digamos, de ciertas personas o del gobierno, no, de pronto en cierta forma todos somos parte de ese círculo que nos afecta realmente a todos. Escriban en la caja de comentarios qué opinan y sigamos viendo sigamos viendo la información. Otro aspecto que afecta como tal el precio del SOAT es el siguiente. Resulta que actualmente las tarifas de los procedimientos médicos y los cobros que se hacen al SOAT, o sea, esas tarifas que cobra la IPS, al SOAT, están desactualizadas. Esas tarifas están escritas en el decreto 2423 de 1996. Fíjense que ya es mucho tiempo, 1996. Eso es como si ustedes tuvieran un negocio y en este momento ustedes estuvieran cobrando con las tarifas que se contemplaron con el decreto 2423 de 1996 y se han ido aumentando de acuerdo como aumenta el salario mínimo. Entonces, ¿qué sucede? Esas tarifas, al estar desactualizadas, deja de ser rentable para la aseguradora y entonces dicen, actualicemos las tarifas. Eso es lo que en este momento de pronto están alegando el gobierno, que deben actualizar esas tarifas. Pero ¿qué sucede donde esta gente o donde el gobierno actualice las tarifas? El precio del SOAT se triplicaría. Porque si eso es así, que estamos trabajando con unas tarifas del 1996 y el SOAT está costoso, el precio del SOAT al ponerlas a la tarifa de este año se triplicaría. Ya un SOAT valdría casi que comprar, digamos en el caso de una moto, valdría casi igual. Eso es algo que se saldría, o sea, eso es algo que no se podría, no sería como tal una solución. Si es necesario actualizar las tarifas y es necesario actualizar los procesos médicos, los procedimientos médicos que cubre, pero eso nos afectaría más en el precio al final de este producto de seguro. Escriban en la caja de comentarios ustedes cómo harían. Si ustedes tienen un negocio que están vendiendo un producto que está con tarifas del 96, ¿cómo hacen para que suba
le actualicen a usted la tarifa, pero que a la final no afecte el final al consumidor. ¿Será que sería bueno que intervinieran a ese comportamiento de fraude que actualmente hacen algunas IPS? Muy probablemente el precio bajaría y todos seríamos beneficiados. Vamos a seguir mirando cuál sería el otro factor, que ahí vamos a estar más involucrados nosotros también como ciudadanos del común. Vamos a mirar. El otro factor es el aumento de la accidentalidad. Entonces dicen, no, es que los ciudadanos tienen una cultura vial pésima y aquí se nos aumenta la accidentalidad. Pero resulta que dentro del aumento de la accidentalidad no es la culpa como tal del ciudadano. Primero, ¿dónde está el fraude de las obras civiles viales? Los tiempos en que se demoran. Por ejemplo, si hay una obra vial por una avenida y se demoran y hay corrupción, lo que ya sabemos, todo lo que sucede en esos contratos de obras civiles viales, pues la vía va a estar más angosta o va a estar cerrada y la persona va a tener que transitar por allí y muy probablemente va a tener un accidente de tránsito. Entonces fíjese que no es solamente tener, digamos, como tal, un comportamiento seguro al momento de manejar. La vía tiene que estar en buen estado y desafortunadamente el comportamiento de obras de vía no ha sido el mejor. ¿Dónde está el control del gobierno controlando ese tipo de contratos? Cuando nos damos cuenta es que hicieron un carrusel de contratación y eso cuántos accidentes de tránsito generó. Ese es un factor. Lo otro es el fraude en muchos trámites de licencias de tránsito. A cualquier persona hace muchos años y en la actualidad, aunque se han mejorado los controles, pero fácilmente le pueden entregar una licencia de tránsito a una persona ciega o a una persona que no sabe manejar. Fácilmente eso puede suceder. Entonces, eso también es fraude. Las personas que de pronto tienen este comportamiento le están entregando una tarjeta, un pase, una licencia de tránsito a gente que no sabe manejar y son personas que están aumentando la accidentalidad, aumentan la tasa de accidentalidad. Fíjese que eso nos afecta a todos, eso afecta el precio como tal final del SOAT y nosotros de pronto ni siquiera nos damos cuenta. Otro factor que aumenta también la tasa de accidentalidad es la importación de vehículos inseguros. Eso pasa aquí en nuestro país. Aparte de eso, esos vehículos los ponen a trasladar servicio público. Entonces traen vehículos muy económicos para poder, inclusive ni siquiera son tan económicos, y los ponen a trasladar personas en servicio público que fácilmente se volcan, que no prestan la seguridad para la protección del ser humano. Entonces eso que hace, pues aumenta los lesionados, llegan más lesionados por accidentes de tránsito a las IPS y las IPS reciban y facturen. Eso es un círculo fraudulento, o sea, de fraude en donde están involucrados muchísimas personas. Fíjese que la accidentalidad no depende solamente del comportamiento vial, sí es un factor, pero la importación de vehículos inseguros, los fraudes en la entrega de trámites de tránsito, los fraudes en los contratos de obras civiles viales, y aquí hay algo también adicional, es la deficiencia del transporte público. No hay un transporte público eficiente. Usted no le cubre esa necesidad, usted se ve inmerso en todo lo que ya sabemos de lo que es utilizar el transporte público. Entonces, la tasa de accidentalidad no solamente es derivada del comportamiento de las personas, ahí va involucrado muchísimas cosas. El gobierno lo sabe. ¿Por qué no se está consiguiendo el SOAT? ¿Qué creen ustedes que por qué no se está consiguiendo el SOAT de acuerdo a este análisis que hicimos? Primero, puede ser que como ya no es rentable, pues yo no ofrezco ese producto. Si ustedes tienen un negocio que vende cualquier producto y observan que ese producto no es rentable, usted lo deja de comercializar. Eso es como una ley del comercio. Esa puede ser una posible causa. Yo soy aseguradora, no me está generando rentabilidad, pues yo simplemente dejo de comercializar ese producto, ¿sí? El otro factor que puede ser
también no sé, es que están generando presión. Es decir, las aseguradoras generan presión al gobierno diciendo, pues, o sea, no se consigue el producto. ¿Para qué? Para que el gobierno comience a ejecutar labores de intervención en quienes, escriban en la caja de comentarios en quienes debe estar haciendo labores de intervención. Temas de seguridad vial, temas de contratos de seguridad vial. Ahorita hay obras en todas las ciudades, en todas las vías principales. Intervención en las importaciones de vehículos inseguros. Mejoramiento del servicio público. Optimización de esa llamada de la IPS a la aseguradora. Entonces fíjese que sí se pueden hacer cosas y se pueden y están al alcance como tal del gobierno para hacerlas. Ya depende es que el gobierno comience a ejercer ese tipo de controles. Bueno, ¿qué pasaría donde este seguro dejara de existir? ¿Qué pasaría en la actualidad? Veámoslo desde el punto de vista real. Actualmente, todas las entidades de salud, las IPS, tienen la obligatoriedad de recibir a cualquier paciente derivado de un accidente de tránsito. Si no han visto lo que cubre el SOAT, los invito a que vean ese video, que ahí yo les explico por qué razón los tiene que recibir. Entonces, la IPS recibe al paciente. ¡Pum! Es un accidente de tránsito. Tiene dos opciones: cobrarlo por el SOAT, porque el señor trae un SOAT, o cobrarlo a la cuenta ADRES. Resulta que no tiene SOAT, no se consigue ese seguro y no lo hay. Entonces la IPS, ¿qué hace? Estoy obligado a atenderlo. Entonces le voy a cobrar todo a la cuenta ADRES. ¿Sí? Esa sería la cuenta ADRES para cobrarle la atención hospitalaria que le va a prestar a esa persona porque tengo la obligación de recibirla. Entonces resulta que esa plata de la cuenta ADRES, ¿de dónde saldrá? Ah, del gobierno. Resulta que esa plata sale de los que pagan seguridad social en las empresas, es decir, de todos los que tengamos trabajo fijo en una empresa con un contrato. De ahí, de la seguridad social, sale un porcentaje para la cuenta ADRES. Es decir, eso no le sale gratis, o sea, eso no es que lo dé el gobierno, eso lo da todos los ciudadanos que aportan. Cuando a usted le descuentan los descuentos, cuando usted tiene un contrato de trabajo, le hacen un descuento, ahí va para la cuenta ADRES. Eso se le llama el régimen contributivo. Entonces, ¿qué sucede? Que esa plata muy probablemente no va a alcanzar, porque si seguimos con las tasas de accidentalidad como las llevamos ahorita, que van con una tendencia a la alta, por todo lo que hemos mencionado en el video, entonces esa plata muy probablemente no va a alcanzar. ¿Qué sucede? Yo como IPS me llegan pacientes y pacientes porque la tasa de accidentalidad no se ha controlado. Ya no le puedo cobrar al SOAT porque ya no se consigue el SOAT. Y resulta que pase y pase cuentas de cobro al gobierno y el gobierno nada que me paga porque resulta que en esa caja ya no hay plata. Las IPS van a dejar de prestar ese servicio o van a levantar la mano y decir, venga, ya no puedo seguir recibiendo más pacientes, el gobierno me obliga a que tengo que recibirlos, pero yo ya no tengo plata de cómo sufragar esos servicios. ¿Sí? Actualmente, ¿por qué tienen plata para sufragarlo? Porque elevan el costo y porque están obligados a las aseguradoras a pagar durante los 30 días. Entonces tienen flujo de plata y tienen cómo atender ese servicio de SOAT. Pero si no hay SOAT y no hay plata tampoco en la cuenta ADRES y pase facturas al gobierno y no llega ese flujo de caja, pues se va a ver una deficiencia como tal en el servicio. Y adivine quiénes somos los perjudicados. Todos, absolutamente todos. Los invito a ver el próximo video, suscríbanse al canal y compartan esta información, porque si usted la escuchó es porque le pareció interesante, y la compartan para que otras personas también la escuchen. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.